Amigos, son las 8:39 minutos de la mañana. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros conectados en Despierta con CDN. Tenemos a continuación una entrevista vía Zoom con el amigo, abogado Francisco Álvarez Martínez. Tanto él como otros destacados especialistas del derecho han estado comentando durante estos días algo que mucha gente se pregunta. Francisco, buenos días. La responsabilidad del Estado y de una manera u otra cómo resarcir por ejemplo, a víctimas, ¿no? Y en el caso de pérdidas materiales, ¿puede un ciudadano en República Dominicana ir a los tribunales y demandar al Estado dominicano porque se le murió un familiar aplastado? Escúcheme la palabra, pero es así, la triste tragedia que hemos vivido por un muro de la avenida 27 de febrero. ¿Se puede? ¿Es viable? Francisco, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho. Quizás antes de responder esa pregunta concreta, hay que entender de dónde nace la responsabilidad del Estado. Correcto. Porque en las redes, en la prensa, en distintos lugares donde se expresan diferentes personas, yo pienso que hemos polarizado la discusión, y le voy a poner, quizá tomando la línea de la entrevista anterior, en si se dio o no se dio mantenimiento. ¿Por qué yo digo eso? Porque el histórico que estamos viendo se ha desarrollado en los últimos días, donde han salido muchas advertencias, incluso un informe del CODIA del 99, donde un grupo de ingenieros y de especialistas denunciaron algunas debilidades que hoy parecerían tener relevancia directa con lo sucedido, genera algo que es interesante y es un conocimiento directo a cargo de la administración. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano, el funcionario que asume una función pública, automáticamente la ocupa, automáticamente es nombrado, genera un arrastre de todas las responsabilidades que incluso el interior incumbente había, entre comillas, dejado sobre la mesa. Eso es importante porque si hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, al Estado dominicano se le dice, mira, es posible que ese muro que está ahí, si se llena de agua, la calle adyacente pueda ceder, automáticamente ya, sin importar quién fue que lo construyó, quién fue que lo diseñó, quién fue qué empresa le daba mantenimiento, ya él tiene los elementos para saber que algo hay allí que hay que corregir. Y eso es importante porque cuando se habla de desastres naturales, que es efectivamente lo que pudiera ser una tormenta, una vaguada o cualquier, vamos a decir que injerencia natural de ese tipo, siempre se trata como eximente la fuerza mayor. La fuerza mayor es, óyeme, si aquí cae un cometa, o sea, si viene Godzilla y entra desde el agua, evidentemente yo Estado no podía hacer nada porque se conjugan los dos elementos de la fuerza mayor, que literalmente es que sea inevitable e imprevisible. Entonces, en ese escenario, cuando nosotros vemos, número uno, que ya había información suficiente para que el Estado supiera que había elementos estructurales que corregir, uno, y dos, que el Estado supiera, porque incluso ha sido reiterado en los últimos gobiernos, en todos, la necesidad, por ejemplo, de generar una estructura de desagüe que pueda desahogar, valga la redundancia, esa zona específicamente. Entonces ya debemos eliminar ese factor de que yo no sabía que eso podía suceder o yo no sabía que eso era una posibilidad. Eliminando eso, entonces nos quedamos con el Estado. ¿Es el Estado responsable de todo lo que nos ocurra a los ciudadanos o a personas que vienen de fuera y que estamos, vamos a decir, de paso en nuestro país? Sí, siempre que algo suceda y genere un daño y ese daño esté vinculado a una acción o omisión del Estado dominicano a través de sus funcionarios y que tú puedas relacionar esa acción o omisión, lo que ocurrió, con un perjuicio vinculado a una persona, el Estado va a ser responsable. En nuestro país nosotros tenemos un problema que es que ese músculo de demandar al Estado, de lograr una condena y luego cobrar ese, vamos a decir, el resultado de lo que haya juzgado un tribunal, se usa muy poco. Nosotros tenemos en el argot popular la idea de que el que tiene una sentencia en contra del Estado literalmente tiene nada, que el Estado nunca paga, que es difícil cobrar, que eso al final es un vía crucis y que por eso normalmente uno tiene una sentencia para colgarla muy bonita en una oficina, pero no va a hacer algo que se materialice en un beneficio, número uno, ni le va a dar un golpe al Estado donde normalmente le duele, que es el bolsillo. Si nosotros
vemos vamos a decir, la experiencia del año pasado, cuando ocurrió lo mismo que ocurrió ahora, nos vamos a dar cuenta de que ese año que transcurrió, las previsiones fueron mínimas. No vimos un cambio, vamos a decir, por lo menos en la estructura del Estado. Yo diría que el año pasado todos los túneles o los pasos de nivel de la 27 se inundaron, había muchísimos carros boyando, literalmente. Este año yo no vi eso. Sin embargo, lo lógico hubiese sido, por ejemplo, cerrar los túneles porque eso era una posibilidad y ya teníamos una experiencia estadística de menos de un año donde ya teníamos esa información a mano. Si nosotros trasladamos todo eso al conocimiento que tiene un funcionario al momento de que un evento ocurre y las medidas que se toman para tratar de contrarrestar o mitigar el impacto de ese evento dentro del esquema de su labor o de su función pública, yo diría que de allí se puede derivar una consecuencia que afecte no solamente al Estado dominicano, dígase, siempre va a ser responsable, sino que también al funcionario, que según la ley y la Constitución puede ser solidariamente responsable junto al Estado frente a mí, la persona afectada. ¿Cómo funciona eso? Número uno, evidentemente tú tienes que tener la prueba de lo que tú estás diciendo, de que hubo un daño que pudo haber sido prevenido, que fue a causa de una acción o una omisión de un funcionario, que es como se expresa el Estado, porque el Estado es un ente etéreo, no se materializa a través de la acción de sus funcionarios y por eso es el responsable por lo que sus funcionarios hacen. Número dos, hay que ir al tribunal. Ese vía crucis nadie te lo quita a las familias afectadas. ¿Por qué? Porque independientemente de que todo lo que nosotros veamos es útil o interesante, o nosotros podamos entender que tenemos la razón porque tenemos en la mano quizá el cuerpo del delito, todo siempre debe correr por un tracto jurisdiccional que es el tribunal. El tribunal verifica lo que yo digo, lo que dicen ellos, las pruebas que se aportaron y se destila de allí una realidad procesal que es lo que se probó frente al tribunal. Luego de que eso ocurre y el tribunal dice sí, la víctima lamentablemente fatal del desplazamiento que logró que se cayera el muro arriba de una persona, tienen derecho a un resarcimiento de X monto, entonces ya con eso en tus manos, entre comillas, obviamente luego de que sea una sentencia firme, porque hay vías recursivas que hay que agotar, y dicho sea de paso, estamos hablando de un proceso de 2 a 5 años fácil, por eso volvemos a lo mismo, es difícil tú subir esa montaña de buscar ese resarcimiento del Estado. Entonces tú puedes, entre comillas, cobrar ese dinero. Y ahí es que inicia realmente la dificultad. Y por lo que yo personalmente creo que nosotros no vemos que eso ocurra tanto. Porque si a mí, Francisco, me ponen una multa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo, yo que soy abogado no tiendo ahí a contestarla. Porque yo sé que lo que yo tengo que hacer para lograr que se haga justicia, en el caso de que yo creo que la multa fue injusta, es tanto el trabajo que hay que hacer, que yo al final digo, bueno, eso es revictimizar a una persona. Y ahora vamos a trasladarlo al caso de los fallecimientos horribles del derrumbe. Tú pones a una persona a tener que ir a un tribunal, a tener que revivir eso tantas veces, quizás exponerse a un desaire judicial, para eventualmente entonces estar en un vaivén emocional vinculado a cómo los tribunales acostumbran a tratar ese tipo de casos, es complicado. Y finalmente, me parece que si nosotros estamos viviendo un momento donde eso es necesario, o sea, que ejerzamos ese músculo y que logremos ponerle ese freno al Estado dominicano para que entienda que su accionar, ya sea que hizo algo malo, que dejó de hacer algo que estaba bajo su cuidado, genera consecuencias y que esa consecuencia puede afectar de manera directa a un funcionario, es ahora. Porque nosotros estamos viviendo lo que yo pienso es una revolución en el proceso de cómo la sociedad se lleva con la judicatura, porque tenemos 2 o 3 años que la sociedad está muy pendiente a los procesos judiciales. Tenemos ya prácticamente 4 o 5 años donde nosotros los ciudadanos estamos viendo cómo se traduce, entre comillas, a la seguridad jurídica, el buen funcionamiento de los tribunales. Y si no comenzamos a generar esa jurisprudencia necesaria, donde nosotros podamos ir a los tribunales, así sea obviamente un camino tortuoso, porque es fácil decirlo desde la comodidad de mi despacho, claro. Y exponer a una familia a eso no necesariamente algo fácil, pero así como cuando uno tiene la obligación de uno ver una basura, recogerla y botarla al zafacón, yo pienso que ya hay un tema de responsabilidad social
luchar contra el Estado, para que el Estado entienda que su accionar le va a generar un golpe económico, que lamentablemente es la única forma en la que el Estado tiende a reaccionar. Francisco, como tú decías, el dominicano, o sea, aquí en el país no se acude a esas acciones. De hecho, tú decías que se hace poco. Yo pensaba que no se hacía. Yo pensaba que no existían casos de ciudadanos demandando al Estado. Pero ese mismo ciudadano dominicano que no demanda al Estado es el mismo que se va a otro país, Estados Unidos, por ejemplo, que es el país donde más dominicanos hay fuera, y acude, conoce el procedimiento y acude y obtiene ganancia de causa, porque yo creo que todos conocemos dominicanos que han demandado al Estado y han tenido, o sea, tiene que ver también con falta quizás de empoderamiento ciudadano, falta de conocimiento o que el ordenamiento jurídico de aquí no propicia estas acciones. Sí, la verdad es que el ecosistema jurídico dominicano es muy complicado. Nosotros los abogados que estamos todos los días bregando en los tribunales, constantemente vivimos sujetos a estar tomando ansiolíticos casi, porque es que la verdad es que es todo muy difícil. Lo primero es que las audiencias se aplazan por sospecha 60 veces. Entonces, a veces uno tiene, le voy a poner un ejemplo ilustrativo, tú tienes a veces una medida cautelar que tú estás tratando de evitar que el Estado haga algo que te va a hacer un daño inmediato y tú duras 3 meses luchando eso. Ya cuando tú tienes una sentencia, el daño está hecho. Entonces, es difícil porque aquí nosotros tenemos una deficiencia procesal histórica. Desde cuando yo estaba en la universidad, yo oía a mis profesores quejarse de eso, o sea, no es algo de ahora, que ha ido mejorando muchísimo, pero no obstante ha ido mejorando mucho, digamos que queda mucho por caminar. Entonces, aquí en Estados Unidos, entre comillas, obviamente esto es hasta de forma jocosa, lo mejor que le puede pasar a una gente es que el Estado le haga un dañito, entre comillas, porque ya eso le va a asegurar prácticamente un bienestar económico para siempre. Ese dañito te traduce a una demanda que en 2 o 3 meses el Estado probablemente le va a decir, mira, aquí están todos tus millones. Aquí, después que tú logres ganar en los tribunales, volvemos 2 a 5 años, tú tienes una sentencia, y esa sentencia puede ser tan simbólica como los astros. Y con esa sentencia simbólica, tú tienes que entonces comenzar, entre comillas, a cobrar. ¿Y qué pasa cuando uno cobra al Estado? Número 1, siempre aparecen intermediarios. Número 2, para que te paguen, tú tienes que aprovechar empujes que se vayan a tener momentáneos. Y tercero, a veces incluso la voluntad del incumbente, porque no son ni una ni 2 ni 3 veces de los últimos 10 años que cuando a ti te van a pagar, tú tienes que tener la suerte de que te quieran pagar, porque se entiende que para tú cobrarle al Estado rápido, porque si no te comienzan a inscribir en presupuestos que tú puedes durar 10 años esperando o más que te paguen lo que te deben. Tú tienes que contar con la benevolencia del funcionario de la institución de ese momento. Entonces, por eso es que nosotros aquí no lo acostumbramos a hacer. El dominicano cuando viaja sabe que el régimen de consecuencias, por ejemplo en los Estados Unidos, que es quizás donde nosotros más vamos, es automático casi. Eso es casi aritmética procesal. Si pasa A, es como un silogismo. Si pasa A, entonces B sucede. Y eso es algo que entre comillas da gusto, porque son sociedades donde tú sabes lo que tú haces y lo que tú puedes hacer, y si tú lo hiciste mal o bien, también tú sabías la consecuencia. Francisco. Aquí eso no es así. Nos encanta tenerte en el programa. Creo que es un tema del que deberíamos seguir hablando porque tal y como tú bien refieres, la sociedad se ha empoderado de temas judiciales, de terceros, y que no son de terceros, porque por ejemplo cuando son casos de corrupción se corresponden con el bolsillo de uno. Sí. Entonces estamos en un momento en el que vale la pena que le hagamos seguimiento a cómo la gente puede exigir que esta responsabilidad del Estado se cumpla y que esa responsabilidad o consecuencia no se traduzca nada más en lo electoral, que debería traducirse también, que esa consecuencia que debería traducirse en lo electoral también se traduzca en una respuesta administrativa y hasta judicial desde el punto de vista penal. Gracias, Francisco, por acompañarnos en esta mañana. Te volveremos a consultar sobre este tema tan interesante. Feliz resto del día. Vámonos a la pausa.